seminario y entonces quiero empezar, voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde anda? Aquí está. Sí, toda la pantalla. Esta, ¿no? Entonces nada más déjenme recordar por aquí en lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Porque en la sesión anterior, no tuvimos sesión anterior, entonces como que hace rato que no nos veíamos. Entonces recordemos que el objetivo aquí del seminario es familiarizarnos con el lenguaje y las técnicas, tanto del marco teórico de la estadística inferencial como del análisis topológico de datos. Entonces, para entender, como que el objetivo principal es entender el artículo de Agami Adler que se titula Modeling of Persistent Homology, ¿no? Entonces, en las últimas sesiones yo platiqué de la teoría básica del TDA de una manera conceptual, ¿verdad? Y acerca sobre todos los conceptos y más o menos las técnicas que se involucran por parte del TDA en este artículo. Entonces, en las últimas sesiones en la última sesión que tuvimos, Jesús mostró cómo podemos apoyarnos del software, en particular de R, para realizar los cálculos que yo había mostrado desde un enfoque más teórico y que habíamos calculado más o menos porque eran ejemplos simples que calculábamos a mano y algunas veces hasta decíamos los resultados simplemente por la interpretación que tienen, sin tanto cálculo. Entonces Jesús nos platicó sobre, en la última sesión, pues aquí todos los pormenores acerca de la librería de TDA, que es la que nosotros usamos para los cálculos, ¿no? Entonces, en particular Jesús nos platicaba un poco sobre cómo es que fueron evolucionando las librerías que usa R, que jala R para hacer el cálculo de la homología persistente. Y también nos platicaba un poco cuál fue su experiencia, ¿verdad? Que tuvo al trabajar pues en contacto aquí, al estar en contacto con algunos de los desarrolladores de estas librerías. En particular, a lo mejor aquí Jesús nos comentaba de este artículo, que era el que iba registrando como todos los avances que se tenían en el esfuerzo de conjuntar, ¿verdad? O de hacer una alternativa pues libre pues para el cálculo de homología persistente. Entonces, en particular, a lo mejor aquí de esta laminita, como para recordar nada más, las librerías estas, por ejemplo, de Dionysius o PAD o la de Booty, son algunas de las que cuando nosotros usamos comandos de la librería de TDA nos da a escoger cuál de estas librerías queremos jalar para hacer los cálculos, ¿no? Y nos mostraba también Jesús cómo poner en práctica algunos de los comandos de la librería para calcular homología persistente y cómo podemos hacerle para visualizar la información en diagramas de persistencia y en códigos de barras. En particular, el ejemplo uno de los ejemplos que yo desarrollé a mano era sobre el cálculo de una filtración, de la homología persistente asociada a una filtración inducida por una función de pesos. Y entonces esa fue la que desarrollaba Jesús en la última sesión, ¿no? Se agarraba por ahí un R Markdown para que se viera así como un poquito bonito cómo iban quedando los cálculos. Y entonces en esas andábamos, ¿verdad? Y en particular Jesús también nos mostraba cómo aquí cómo se han armado aquí equipos de trabajo de la Unison para optimizar las técnicas para realizar estos cálculos junto con el equipo que hace teoría de gráficas, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo anoté aquí en la presentación para ver que también hay un esfuerzo, ¿no? Por parte aquí del grupo para
optimizar, hacer cálculos de manera óptima. Entonces, no sé, Jesús, si quieras mencionar alguna última cosita. Creo que quería mencionar una última cosita. Voy a dejarte compartir aquí porque... A ver. Quiero mencionarnos algo, ¿no? Sí. Sí, yo estaba viendo la vez pasada como esto del software, entonces me gustaría más dar un cierre de 2, 3 minutos. Dejen así, compartir la pantalla. Esta, está. Voy a mostrar esto de estudio. Déjenme, que quiero mostrar algo muy brevemente. Imprimimos de script. Se ve muy chiquito. Voy a ver si puedo cambiar un poquito aquí la letra. 16. Ahí se ve más o menos. Bueno, estaba mostrando la vez pasada algo del cálculo de la homología persistente. Entonces, creo que me quedé al final sobre los diagramas de persistencia y que había una noción de distancia, ¿no?, entre los diagramas de persistencia. Entonces, quisiera cerrar con esto, bueno, un par de minutos de cómo hacerlo en R. Aquí abrí una interfaz de RStudio. Entonces voy a escribir algunas líneas. Voy a cargar la librería de TDA y voy a generarme un par de ejemplos de juguete. Para ello voy a definir dos nubes de puntos. Voy a hacerlo con dos toros, ¿no? Toro 1, que es voy a usar la función, hasta aquí, unif. Fíjense, la librería de TDA, que es el que cargué, ahí localmente entre llaves, tiene una función que se llama torus unif, ¿no? Y hay otra que se llama, creo que es sphere unif. Es una función que selecciona con una distribución uniforme puntos en el toro o en la esfera, ¿no? Aquí voy a tomar puntos. El toro pues, es un poquito más interesante, ¿no?, que la esfera, por el simple hecho de la forma, de los huecos que tiene. Aquí se usa, es un muestreo de puntos en el toro tridimensional, ¿no?, en R3. Bueno, voy a elegir esta. Voy a seleccionar vamos al F1 y aquí nos dice la función selecciona n puntos en toro tridimensional, voy a poner mi forma respecto a la superficie, y me pide 3 parámetros, n, a, c, ¿no? Entonces hay que definir aquí quién es n, quién es a y quién es c. ¿Y quién es n, a, c? N es el número de puntos que voy a elegir, a es el radio del tubo, ¿no?, del tubo del toro, y C es el radio del centro del hoyo, ¿no?, el centro del agujero, o sea, ¿no?, del agujero más en el espacio que se encuentra entre al centro del tubo, ¿no? Entonces es como que, ¿qué tan largo es qué tan estirado está el tubo, ¿no? Entonces primero el círculo que gira, así, ¿no?, el círculo de evolución, ¿qué radio tiene? Eso es el valor A. Bueno, primero podemos darle, no sé, 1000 puntos. De radio, pues poner 1, ¿no?, el radio un tubito, y luego ese círculo gira sobre otro círculo de qué radio, pues 5, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar otro toro. Es un ejemplito de juguete, ¿no? Voy a cargar esos objetos. Vamos a ver cómo se ve.
Todos 1. Ahí está, ¿no? Ahí se ve, pero es que aquí, fíjense, estamos viendo, es la proyección en el plano XY, ¿no? Por eso se ve así, ¿no? Pero realmente estos son puntos en R3, ¿no? Vamos a cambiar aquí está la terminal, ¿no? Aquí grafé la terminal, son puntos en R3. Estoy mostrando 333 puntos y 667 quedaron ocultos, son 2000 puntos en R3. Ok, este es el toro 1, pues igual el toro 2. Se ve pues muy parecido, ¿no? O sea, pero se ve que hay una diferencia. Miren. Toro 1 y el 2, ¿no? Eligido de manera aleatoria. Entonces vamos a calcular para estos, como comenté la vez anterior, hay una función que calcula la homología persistente, que es una función sobre 9 puntos, pero que sobre esas 9 puntos pues define una filtración, que ya la hemos comentado varias veces en este seminario. La filtración es la de Vietoris-Rips. ¿No se acuerdan? La Vietoris-Rips toma una nube de puntos, luego toma, digamos, se construye la matriz de distancias, ¿no? Sobre esos 9 puntos. En este caso sería una matriz de 1000 por 1000, ¿no? Para cada uno de estos 9 puntos que estoy definiendo en torus 1 y torus 2. Es una matriz de 1000 por 1000 que define, bueno, en la que se registran las distancias entre el iésimo y el jésimo punto, donde i y j varían desde 1 hasta 1000. Obviamente, pues en la diagonal, que es la distancia de un punto a sí mismo, pues es 0, ¿no? Y es una matriz simétrica, ¿verdad? Porque la distancia del iésimo al jésimo punto es la misma que la distancia del jésimo al iésimo punto. Entonces, se toman esos valores que están aquí, podemos restringirnos digamos, a la parte superior de la matriz, y entonces tengo un conjunto de valores que son las distancias entre sí estas parejas de puntos, ¿no? Bueno, todas las posibles distancias, y entonces se ordenan de menor a mayor, ¿no? Incluyendo el 0, ¿verdad? De 0 y luego de menor a mayor, y para cada uno de esos valores como que voy tomando una estructura simplicial, ¿no? O sea, tengo un valor del 0, y luego la siguiente distancia más corta entre un par de puntos fue de 0.01, y luego 0.07, y luego 0.99, y así. Entonces, me fijo esas distancias y tomo todos los vértices, todos los puntos se encuentran en una distancia menor o igual, que es todos los puntos, y luego voy trazando aristas, ¿no? Segmentitos entre parejas de puntos que se encuentran a esa distancia, o menor, ¿no? Entonces, eso me define estructuras simpliciales, y si voy variando el parámetro sobre los valores de esa matriz de distancias, pues obtengo la filtración. Y todo eso lo hace de manera automática, explícita, la función Rips-Diag, ¿no? Que es la que mencionaba otra vez. También mencionaba la función Rips-Filtration, donde construimos de manera explícita una filtración cuando no necesariamente provenía la estructura simplicial de una manera canónica, ¿no? Con una distancia, ¿no? Sino cuando decimos, es que así se van construyendo las estructuras simpliciales, entonces nosotros, mediante una función de pesos, y fue como la construimos más, así de manera más general, podría decirse, ¿no? Porque fue una filtración arbitraria, ¿no? Pero cuando la filtración proviene de una métrica, pues estamos en contexto de las estructuras de Vietoris-Rips, y para eso pues ya tenemos una función ad hoc para calcular la homología persistente de la filtración de Vietoris-Rips. Entonces voy a usar esta Rips-Diag, y fíjense ahí que no sé si se alcanza a ver, hay un cuadrito amarillo que está apareciendo que me dice que le dé X, que es el número de puntos. Ok, y dice que le dé también Max Dimension. Max Dimension es la dimensión de las características topológicas máxima que me interesa calcular. Luego también me pide Max Scale. Y luego me da por default dist, que es la distancia euclidiana. Y pues sí, me voy a quedar con esa porque mis puntos están en R3. Me interesa con la métrica euclidiana. La librería que va a usar por default es Woody, ok. Location false es simplemente para si queremos que nos digan no los representantes de las clases de homología persistente, pues no nos interesa en este momento. Print progress lo voy a dejar en falso como default. Eso sirve para que me diga, ¿sabes qué? Llevo el 1% de lo que me pediste, ahora llevo el 23%. O sea, es una base de progreso. Eso es útil cuando los cálculos son
un poquito largos y que, bueno, que el proceso no se murió, pues, ¿no? Que no está ahí, que está haciendo algo, ¿no? Pero entonces en este momento no ocupo nada de eso, voy a quedar con solamente estos tres valores, entonces voy a introducir aquí la nube de puntos, poner 2, 1, max dimension. ¿Hasta qué dimensión me interesa? Dimensión 0, solamente componentes conexas. Dimensión 1, huecos unidimensionales. Yo sé que el toro tiene 2 huecos unidimensionales, ¿verdad? El círculo menor, el círculo del tubo, que es, y luego sobre el que gira ese círculo, ¿no? Lo que genera el tubo. Entonces, como que hay dos círculos, entonces me interesa, pues, ver si lo puedo detectar. Voy a poner que me calcule cosa de dimensión 1 también, pero también hay un hueco dimensional, ¿no? Que están cerrando una región del espacio. Voy a ponerle 2, porque para eso puede, si puedo detectar mediante homología persistente esas características topológicas. Y la escala, pues, aquí a veces hay que jugar un poco. A veces uno da un valor muy pequeño y no detecta nada, ¿no? Entonces, necesita uno empezar a aumentar ese valor hasta que la información ya se empieza a saturar o ya no alcanza, digamos, los recursos computacionales, ¿no? Aquí vamos a empezar con un 1, ¿no? No quiero darle 2 porque si le doy 2, valor 2, es como que es el diámetro del círculo más pequeño, porque le doy darle 1. Entonces, como que estaría demasiado conectado, pues, ¿no? Y va a desaparecer ese círculo que yo sé que existe, ese hueco unidimensional, ¿no? O ese hueco unidimensional, de hecho, también quedaría colapsado, ¿no? Bueno, y vamos a guardar esto en efecto todos 1.363. Guardando aquí. Y lo mismo para el toro. Guardan todos. Calculo muy rápido, entonces a lo mejor no, es como que pequeño. Pues vamos a ver vamos a ver primero ¿no? ¿Cómo se ve la homología persistente? Las clases de homología persistente. Entonces voy a dar un plot, voy a calcular, voy a imprimir pues, el diagrama de persistencia y voy a pedir que calcule dentro del diagrama de persistencia. El diagrama de persistencia es una lista, mira, voy a imprimirlo aquí abajo se ve, pues, ¿no? Imprimió el diagrama de persistencia, pero es un objeto que tiene varias cosas. Entonces me interesa extraer esta matriz que está dentro de la sublista que se llama diagrama. Entonces es la que voy a poner aquí, ¿no? Aquí, diagrama. Vamos a graficarla y así se ve, ¿no? Se ve como, fíjense, no está detectando el hueco dos-dimensional, ¿verdad? O sea, hay puros huecos unidimensionales. Entonces voy a aumentar este valor, pero no voy a llegar a 2, voy a dejar hasta 1.9. Ahí está calculando. Esto terminó rápido, ¿no? Un paso de segundo nada más. Calculo, finalizar. Mira. Ahora sí, extendí el valor y aparecieron huecos dos-dimensionales. Aquí están un hueco dos-dimensional. Todo este montón que está acumulado es un montón de huecos dos-dimensionales que aparecen y desaparecen muy rápido. Es como que el ruido topológico. Ese es uno de los, bueno, aquí me estoy levantando, pero ese ruido topológico es uno de los objetivos de este seminario, bueno, en la siguiente edición. Es un ruido topológico, lo estoy diciendo, pareciera, ¿no? Lo estoy diciendo muy a la ligera, pero tienes una contraparte, un fundamento estadístico de qué significa ruido topológico, ¿no? ¿Cómo distinguimos lo que es significativo de lo que no, ¿no? Y no es así como que nomás a simple vista, ¿no? O sea, hay que fundamentar esa parte y aquí, pues bueno, nosotros sabemos que esto es ruido topológico o podemos inferirlo del hecho de que sabemos que el toro tiene una componente conexa, como es este punto que está alejado, tiene 2 huecos unidimensionales, que son digamos, puntos de homología persistente que están separados significativamente. También es una palabra fuerte, ¿no? Que tiene una parte estadística ahí, que está significativamente separado del resto de las clases de los huecos que aparecen y desaparecen relativamente rápido. Y también, hueco dos-dimensional, como que se distingue, o sea, su persistencia es significativamente mayor que las otras persistencias, ¿no? Eso es significativo, le digo, es algo pues, que necesita fundamentarse adecuadamente, ¿no? Bueno, entonces aquí voy a hacer lo mismo.
9 y voy a aquí, todos, pero esto se llama todos 2. Calculo plomografía persistente, ahí está calculando. Ahí está. Y la gráfico. Cambió un poco, ¿verdad? Este es el primero y este es el segundo. Entonces son muy parecidos, ¿verdad? Muy parecidos. Y es porque estoy tomando una cantidad, yo creo, importante de puntos. Si le bajo así, ¿qué pasará? Voy a poner todo. O sea, ¿cómo se ve? Aquí se ve uno, aquí se ve otro. Como que ya se ven muy diferentes, ¿verdad? Es porque yo creo la cantidad de puntos, pues sí distingue algunas cositas, pero a lo mejor no es suficiente información, ¿no? Entonces también ese es otro problema, ¿no? ¿Qué tanto necesito muestrear, ¿no? Para tener suficiente información. Pero bueno, voy a dejarlo a 1000. Ahí está. Entonces, ahí está, ok, ahí está, me quedo con esta y esta. Bueno, ya construí nuevamente los diagramas de persistencia que había mencionado la vez anterior, usando esta librería. Y aquí voy a usar un barcode. Esto, si quiero llegar a persistencia o el código de barras que por default está en false, entonces aquí voy a poner en true y barcode, ay, ¿por qué no está diciendo esto? Ay, pues sí, barcode eso no existe, barcode, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, el código de barras, que igual aquí no es, no sé si puedo hacer un zoom. Entonces, aquí se ve una barrita, bueno, está muy amontonada, ¿verdad? Están muy pegadas, entonces a veces esto no es la manera adecuada para trabajar. Es una manera muy intuitiva de representar lo que está pasando en barritas. Uno la ve más clara que la barrita, pues dice, bueno, ahí puede haber algo significativo, como esta barrita azul, pero no les empalman, no es la manera a veces adecuada para distinguir lo que nos interesa estudiar, ¿no? Bueno, entonces lo dejo en font, que es la que está por default. Ahí está, ¿no? Jesús. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me gustaría comentar aquí que justamente haces una muy buena ilustración de una estructura atrás o una estructura subyacente que genera una gráfica de persistencia. Y lo que va a pasar es que en la vida real uno no sabe cuál es esa estructura subyacente o las estructuras que hay atrás. Entonces, lo único que uno tiene con base en datos es esta gráfica en la parte inferior derecha. Esa gráfica de persistencia es lo único que uno va a tener. Entonces, ¿qué de esto? El gran problema, que igual al rato se va a repasar ahorita con el artículo, el gran problema es poder tener una manera de detectar con cierto grado de confianza, de certidumbre, de decir, esto es ruido topológico y esto de aquí para acá son estructuras que están fuera digamos, de ese ruido, ¿no? Son cosas que llamen la atención y que tengan cierta cuantificación de incertidumbre de que así es, ¿no? Entonces, ese es el gran problema de querer juntar estas áreas de análisis topológico o de topología y en esta área y estadística. Entonces, como hemos visto desde el principio del seminario, modelos, ¿para qué se quieren? Los modelos se quieren para justamente dar una manera de representar la localización. En este caso, en el artículo toman en el momento en el que nace y cuánto dura, ¿no? Son esos dos, en realidad es una densidad bivariada, porque depende de dos cosas, ¿no? Sí. Es un modelo bivariado para tratar de modelar el tiempo en el que nace y cuánto está durando. Entonces, ¿y por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Me interesa una densidad porque ajuste bien a los datos y me diga qué cosa es raro y qué cosa no es raro con cierta confianza, ¿no?
Quería nomás puntualizar eso para conectar todo lo que hemos venido haciendo y Sí. lo que vamos a terminar con el artículo. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Y así es, ¿no? Aquí esto me está dando como que pistas, ¿no? De cuál es el espacio subyacente de donde fueron muestreados los datos, ¿no? Hay un trabajo muy bonito de José Perea, que de hecho estuvo aquí en la Semana Nacional, hace un par de años creo, donde toma como parches de imágenes, de cierto tipo de imágenes, y luego les da estructura como de un espacio vectorial y calcula sobre ellos, hace los cálculos de homología persistente y buscando como inferir el espacio o la forma de la colección de imágenes, de cierto tipo de imágenes, ¿no? Creo que son las imágenes de naturaleza, no se puede usar esa parte, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué tipo de espacio se puede esperar uno en esos casos, ¿no? Si uno tuviera este espacio, este diagrama de persistencia para ese conjunto de datos, pues pareciera que el tipo de esas imágenes como que tiene una estructura en algún sentido, ¿no? Bueno, pues no estoy diciendo aquí, pero en su trabajo sí se precisa con detalle, como que parece una estructura como de un toro, ¿no? Como que hay una doble periodicidad y algo sobre lo que encierra, ¿no? De hecho, en ese trabajo se encuentra muy curioso con que el espacio subyacente sobre el que viven esas imágenes, ese tipo de imágenes, tiene una estructura de una botella de Klein, ¿no? O sea, todavía un espacio más extraño, ¿no? Que uno así como que de más a primeras de intentarlo adivinar, así porque sí, pues está difícil, ¿no? Que asociar como que una conexión de imágenes con que tiene una estructura de manera global de botella de Klein. Un espacio que no es orientable y como dice, ¿cuál es la relación? Pues, ¿no? Pero este tipo de análisis ayuda, por ejemplo, a inferir esos espacios subyacentes o a descartarlos, ¿no? Uno puede decir, me parece que esta colección de datos se comporta como si fuera una esfera de dimensión 2. Pero si uno ve, si el diagrama de persistencia de esos datos tiene esta forma, pues queda descartado de que es una esfera de dimensión 2, porque aquí esto me dice que tiene dos huecos unidimensionales, o sea, como que hay dos círculos ahí metidos en el espacio que no se pueden deformar un punto. Y eso no pasa en una esfera de dimensión 2. Entonces, de esto uno descarta espacios que sabe que no tienen estas propiedades, ¿no? Entonces, también como que es una ayuda, ¿no? Para inferir los espacios potenciales sobre los cuales se muestrean, o espacios subyacentes sobre los cuales se muestran esos datos. Bueno, estoy dudando un poco. Quería mostrar aquí esencialmente lo que era la manera de cuantificar qué tan no sé, una manera de cuantificar el parecido entre diagramas de persistencia, o sea, la noción de distancia entre diagramas de persistencia. Este diagrama de persistencia y perdón, voy a poder graficar y ahí está. Este diagrama de persistencia y ¿cuál sería una noción adecuada? O sea, ¿cómo puedo cuantificar qué tan cercanos son? Bueno, existen dos propuestas en análisis topológico de datos que están programadas, aquí están librerías que son de las más usuales. Una de ellas es la distancia cuello de botella, bottleneck, ¿no? Que es bottleneck distance, ahí se función bottleneck computer, bottleneck distance between two persistent diagrams. Pues aquí. Y la otra es la de, ¿cómo se llama? Distancia de Basensteins. Ahí está, Basensteins. Dice the function Basenstein computes the Basenstein distance between two persistent diagrams, ¿no? Hay una relación, o sea, la distancia cuello de botella es un caso particular de la de Basenstein. Fíjense qué es lo que me pide. Me pide dos diagramas de persistencia, un valor P que tiene que ver con distancias LP, con los espacios LP,
Pues, ¿no? Pues la de base usa una métrica ahí especial, ¿no? Que para un valor específico de P se convierte en la distancia cuello-botella. Pero es más sencillo de calcular esta y es bastante intuitiva de representar, ¿no? De entender geométricamente. Entonces voy a calcular la distancia cuello de botella entre dos diagramas de persistencia. ¿Cuáles? Pues estos dos, los otros que acabo de calcular. O sea, como para ver cuánto es, bueno. O sea, si uno dice cuál sería la distancia entre este y este, uno que espera que sea, no sé, 2000, 4000.28 o 0.0017. O sea, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice este valor? Entonces voy a tomar aquí. Fíjense, me pide los diagramas de persistencia, ¿no? Entonces voy a poner este y voy a poner este de aquí. Y me pide, veamos, diagrama 1, diagrama 2 y la dimensión, ¿no? Dice un entero o un vector especificando la dimensión de las características usadas para calcular la distancia cuello de botella. 0 para componentes conexas, 1 para lazo, 2 para agujeros y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a darle, bueno, voy a ponerlo aquí, que no salga la pantalla. Acomodado, a ver. Estoy dando control enter. Voy a ponerle aquí entre primero 0, ¿no? Y voy a calcular esta. Me faltó algo. Está trabajando, ¿no? Ah, sí, ahí está. Ahí está, ahí ya. Sí. Ahí ya terminó. Calculó entre las componentes conexas, que dice que la distancia es esto, 0.03, 0.039. Ahora voy a cambiar aquí. O sea que se restrinja ahora a las componentes, a los agujeros. Calculamos más rápido porque probablemente son menos, ¿no? Son menos cosas que calcular. Y ahora le dio este valor. Y pongo aquí 2 porque sí existen, que son este botoncito de acá y esto de aquí. Pues ahora la distancia es esto, 0.055. Esa es la distancia cuello botella entre dos diagramas de persistencia. Pero, bueno, ¿qué significa eso? A ver si puedo hacer una... cambié de dispositivo. Ok, la distancia, vamos a ver, ¿esto qué significa eso que calculé? No, 0.05, 0.05. O sea, ¿qué es la distancia cuello de botella? Así muy esquemáticamente, ¿no? Supongo que tengo dos diagramas de persistencia. ¿Qué es un diagrama de persistencia? Bueno, un diagrama de persistencia para efectos teóricos es una colección de puntos que consisten de todos los puntos en la diagonal, o sea, un diagrama es todos los puntos en la diagonal, o sea, todos los x, x, parejas x, x, tal que x es mayor o igual que 0, y una colección P, voy a poner así mejor, A sub i, B sub i, donde iba desde 1 hasta algún valor n, finito. Eso va a ser un diagrama de persistencia, ¿no? Para efectos teóricos. O sea, todos los puntos en diagonal y una cantidad finita de puntos fuera de la diagonal, ¿no? Ahora, supongo que tengo otro diagrama de persistencia. Eso es otro, perdón. O sea, todos los puntos diagonal y puntitos así, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la distancia cuello de botella? La distancia cuello de botella es tomar todas las biyecciones de un diagrama a otro, obviamente no importa, o sea, de uno a otro es equivalente a hacerlo en el otro sentido, que son biyecciones. Tomo todas las biyecciones de un diagrama a otro y calculo las distancias entre cada
par de puntos, ¿no? Mediante una métrica. Aquí se usa la métrica, ¿cuál métrica se usa? Es la métrica L infinito, o sea, la del sub, y tomo el mínimo sobre todas las biyecciones. Está muy extraña la definición, pero una vez que uno la empieza a manipular, se da cuenta que pues, es bastante natural. Y lo primero que pueden observar aquí es que podría alguien objetar, es, en este lado tienes, ¿qué? 5 puntos, y aquí tienes 3, ¿cómo vas a tomar todas las biyecciones? ¿No? Pues para eso sirve esto de aquí, por eso se introducen todos los puntos de la diagonal. Entonces, yo puedo decir, ok, voy a tomar, voy a enviar este punto a este, a este, a este, y estos, pues a la diagonal, ¿no? Esta es la diagonal y esta es la diagonal. Entonces, envié a este punto y a este. Y entonces, toda la diagonal la puedo enviar biyectivamente a toda la diagonal sin una cantidad finita de puntos, ¿no? Es bien sabido que como son conjuntos infinitos de la misma cardinalidad, Aleph 1, existe una biyección. ¿Cuál? Pues no sé, ¿no? Pero existe. Entonces, con eso me salvo, ¿no? De poder hacer, digamos, biyecciones entre diagramas de persistencia que tienen una cantidad finita de puntos, que tienen distintas cantidades finitas de puntos fuera de la diagonal, ¿no? Bueno, voy a limpiar un poquito esto de aquí. Y entonces voy a... ¿Cómo se hace computacionalmente? Pues estos 3 puntos que están aquí, a ver si puedo hacer un truquito. Estos 3 puntos, pues voy a pensar que están acá. ¿Está? Y entonces lo que se hace es, se busca hacer un emparejamiento lo más óptimo posible, ¿no? O sea, de emparejo este con este, vamos a ver aquí, por ejemplo, este con este, emparejo este con este y emparejo este con este. Y lo que no, pues se empareja con su contraparte en la diagonal, ¿no? Y así se busca optimizar el emparejamiento, de tal manera que se minimice el máximo de estas distancias, ¿no? El máximo de esas distancias entre los puntos emparejados, ¿no? Y eso es la distancia cuello de botella. Entonces, voy a hacer otro dibujito aquí. Así como para una última palabra. Por ejemplo, si tengo este punto y acá tengo otro, este aquí. Entonces, la distancia, por ejemplo, entre estos dos es la distancia no la distancia euclidiana, ¿no? No la distancia esta de aquí, sino que es la distancia del máximo. O sea, por ejemplo, de aquí a aquí hay una distancia en X en 2 y aquí hay una distancia en X en Y de 1, ¿no? Entonces tomo el máximo de esos dos, tengo que la distancia entre estos dos puntos es 2, ¿no? Ahora, si este punto azul, en lugar de estar allí, está, vamos a ver, aquí, ponerlo pues aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia entre estos dos diagramas de persistencia? Vamos a ver, pues la distancia, por ejemplo, voy a poner aquí este puntito más aquí. Entonces, la distancia entre estos diagramas de persistencia es, pues bueno, pues hay que emparejar, ¿no? Entonces, este punto azul, perdón, este punto negro, ¿con quién lo puedo emparejar
del segundo diagrama de persistencia. Lo puedo emparejar, con el azul, o se puede emparejar con con cualquier punto de la diagonal. Si lo emparejo con el azul, ¿no? ¿A qué distancia? ¿Cuál sería la distancia entre esos dos puntos? Porque está fácil, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si lo emparejo con la diagonal, así, ¿no? ¿Cuál sería la distancia? ¿No? Que lo emparejo de manera perpendicular, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y en X y en Y sería 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, realmente, la distancia de aquí a aquí, a este punto es 4. ¿No? Y esa es la mínima, ¿no? De todos los emparejamientos que puedo tomar. Porque si este punto, el que estoy eligiendo para emparejar, lo tomo lejos, pues la distancia es cada vez más grande, ¿no? La distancia al infinito. De todas las posibles distancias, la más pequeña es esta, incluido este. De modo que de todos los emparejamientos posibles, el que más me conviene es el que minimiza las distancias es tomar este punto. De modo que la distancia entre el diagrama de persistencia que tiene solamente el punto negro y el diagrama de persistencia que tiene solamente el punto azul es 4, ¿no? Y eso es porque, pues, aquí lo estoy viendo, ¿no? Entonces, aunque la definición que se define como el ínfimo sobre todas las biyecciones entre el diagrama de persistencia 1 y el diagrama de persistencia 2 de los supremos sobre todas las X de las normas L infinito de X, X menos gamma de X, ¿no? Norma L infinito. A pesar que esta definición se ve como que, pues, teóricamente, pues, hay que probar una infinidad de valores. Computacionalmente, se puede probar que basta hacerlo con los puntos que están fuera de la diagonal y probar esas opciones y sus correspondientes proyecciones ortonormales a la diagonal. Entonces, es una cantidad finita de cálculos que hay que hacer y sobre en esos valores se encuentra el valor este, ¿no? Entonces, así es como funciona esta librería, cómo funcionan estos cálculos, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito más teórico, pero pues también es algo de los elementos importantes, ¿no? Que se ocupan en el artículo, el calcular las distancias entre este diagrama de persistencia y esta es la librería que se encarga de hacer, ¿no? Y pues ahí está el fundamento teórico. Y pues ya, eso es lo que quería mencionar. ¿Sí? Digo, también para tratar de conectar esto con algunas aplicaciones que creo que hemos participado y, no llegamos a conceptualizarlas, pero no fuimos más allá. Por ejemplo, nosotros tenemos datos de promedio de temperaturas superficiales en la ciudad de Hermosillo. Entonces, básicamente son promedios de temperaturas de 15 días. Entonces, cada 15 días tenemos un promedio. Entonces, tenemos todo el año, cada 15 días. Entonces, si uno utiliza temperatura superficial en el primer, digamos, en la primera quincena y aplica análisis topológico de datos, pues se va a formar un diagrama de persistencia, ¿no? Y luego, si utilizas por ejemplo, utiliza primero la quincena de enero, después el 30 de enero, después quincena de febrero, y así cada 15 días, pues en realidad uno tiene un mapa de persistencia no sé si te recuerdas que alguna vez lo platicamos, ¿no? Tenemos un mapa de persistencia cada 15 días, ¿no? Y las estructuras que nos interesaban son las islas de calor, y queríamos ver si esas islas, o sea, si las mismas estructuras, o sea, perduraban pues en el tiempo, ¿no? O sea, si eran los mismos diagramas de persistencia o cambiaban, ¿no? O sea, eso era algo que creo que esto lo platicamos que podría ayudar a cuantificar o al menos describir lo que está pasando a lo largo del tiempo con las estructuras, ¿no? Y otra, que la idea también de tener una colección de mapas de persistencia, diagramas de persistencia, ¿no? Así es. De hecho, también, ¿no te acuerdas en el trabajo con Peñuñuri? Sí, claro. Que se iban moviendo y íbamos tomando las distancias. En este caso, bueno, ya sabíamos la respuesta, ¿no? Y tomamos una estructura
cristalográfica en específico, y veíamos cómo al evolucionar el sistema iba convergiendo, ¿no? Las distancias con respecto al diagrama de persistencia de esa estructura fija, que sabíamos dónde iba a llegar, y iba tendiendo a cero, pues, ¿no? Sí, pero yo creo importante esto, o sea, señalar que existen situaciones reales donde no solamente tienes un mapa de persistencia, un diagrama de persistencia, sino como en esta situación física donde tienes un experimento y hay configuración, y cada instante del tiempo es como un corte y estás teniendo toda una estructura subyacente que te gustaría ir viendo cómo evoluciona. Sí. ¿No? Entonces, esa es, digamos, una situación en la que tienes una colección de diagramas de persistencia, ¿no? La otra que me comentaba también un físico era que cuando hay unas máquinas que rompen rocas, ¿no? Entonces, el problema con esas máquinas es que llegan momentos en el que se quedan trabadas, y destrabarlas cuesta mucho dinero, mucho tiempo, básicamente, que está parada en las máquinas, y estamos hablando en minas, en ese tipo de situaciones donde necesitas, o sea, el tiempo cuesta mucho dinero. Entonces, él decía, ¿por qué no puedo observar puedo tener alguna manera de observar adentro qué está pasando, ¿no? Y poder anticipar si es que se va a trabar, ¿no? Sí. La máquina, ¿no? Con base a la configuración que tenga adentro, lo que esté pasando adentro, ¿no? Pero el punto es el mismo, tener una secuencia, una sucesión de diagramas de persistencia, y esto te permite, digamos, cuantificar diferencias, ¿no? O sea... Sí. Así es. Sí, te permite ir visualizando si las... es que también es otra cosa, ¿no? Aquí como que... a lo mejor que no, o sea... si le puedo poner aquí algo de esto. Tengo este diagrama. Y tengo este de aquí. Pues es como el que mencioné, ¿no? Como que, no, o sea, por ejemplo, ¿qué sería una bola con centro en ese diagrama de persistencia que está aquí? Bueno, así como está, todo feo choco. ¿Qué sería una bola? O sea, ya tenemos una métrica, ¿no? En el espacio del diagrama de persistencia. ¿Qué sería un disco cerrado, ¿no? Una bola con centro en este diagrama de persistencia y de radio 1? ¿No? O sea, denme otro punto que se encuentre a una instancia 1 de este punto, donde el punto es esto, ¿no? Eso es un punto, ¿no? ¿Qué sería? Entonces, denme otro punto, ¿no? Entonces, o sea, hay otro diagrama de persistencia que se encuentre en una instancia mayor o igual que uno de este. Pues yo puedo trazar este de aquí. Se encuentra en una instancia 1. Ok. Este se encuentra a una instancia de punto 5. O sea, también se vale, ¿no? Este punto 5. Este también a distancia 1. Entonces, si mientras tome algo en este cuadradito, si tomo un punto de ese cuadradito, en cualquier lugar, ese cuadradito se encuentra a una distancia 1 del diagrama negro, ¿no? Pero también este diagrama de persistencia se encuentra a una distancia 1. O sea, cualquiera que tome aquí, ¿no? Se va a encontrar a una instancia, o sea, lo estoy diciendo mal. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Perdón. Voy a trazar otra vez, creo que lo estoy diciendo mal. Tracé aquí un punto y ahora voy a trazar el diagrama que tiene este punto y este punto aquí. ¿A qué distancia se encuentra ese diagrama negro? O sea, el diagrama azul, que tiene 2 puntos, ¿a qué distancia se encuentra el diagrama negro? Pues a 1, porque este se va a identificar con un punto negro en la diagonal, porque es el que está más cerca, ¿no? Y entonces, si yo tomo un montón de puntitos azules aquí, que caen dentro de una bandita que se encuentra en una distancia 1, de manera normal, sobre la diagonal, todos los puntos aquí
y un punto aquí se encuentran a una instancia 1 del diagrama negro. O sea, como que se puede visualizar la colección inmensa de diagramas de presencia que forman la bola con centro en diagrama negro y de radio 1, ¿no? Entonces, todo eso que queda dentro de la bandita como que es algo como que una especie de ruido, ¿no? De ruido topológico, ¿no? Porque ese es como que no pinta, ¿no? No pinta porque está muy cerca de la diagonal, ¿no? Entonces, ya se me olvidó porque estaba diciendo esto, era algo sobre el ruido topológico, ¿no? Okay. Okay. Pues, más. Pues bueno, yo creo que eso es ya nada más. Bueno, pues sí. Sí, bueno, no sé si tenía que ver con lo que mencionaba el profesor. Esto que dices que no sabes por qué lo estás diciendo, de que cuando tienes una colección, ¿no? Una colección de diagramas de persistencia y como que quieres analizar la evolución a través del tiempo. ¿No tenía que ver con eso? No sé. No sé si a eso algo así ibas. Pero bueno. Entonces, sí, gracias. Bueno, entonces, con este análisis que nos hace aquí Jesús de esta noción de distancia entre diagramas de persistencia, yo creo que ahora sí es como el último ingrediente del TDA para que se usa en el artículo, ¿no? que estamos analizando. Entonces, bueno, que es el objetivo del seminario analizar. Entonces voy a regresarme, voy a compartir por aquí mi pantalla. ¿Dónde anda? Tengo tiempo, muchas cosas. Es este. Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, creo que algo pasó aquí. Voy a volver a compartir, como que se me paralizó ahí algo. Entonces voy a... sí, ahí está. Bueno, entonces, yo sé que a lo mejor aquí a lo largo de estas charlas de aquí del seminario, creo que había prometido hace unas sesiones atrás irnos como sección por sección del artículo para ir como tratando de replicar lo que, pues las afirmaciones que se van haciendo en las distintas secciones, ¿no? Pero pues creo que a lo mejor nos extendimos mucho en algunas partes conceptuales o teóricas aquí del TDA. Pero también no creo que, o sea, creo que esa parte también es buena porque cuando nosotros buscamos un libro que contenga todos los conceptos básicos del TDA, a lo mejor no lo encontramos, o sea, como que a lo mejor no es tan fácil encontrar literatura que contenga todas estas nociones básicas. Casi siempre todos estos nociones están como sumergidas por ahí en distintos artículos, entonces como que tenemos que leer muchos artículos para entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo que hemos estado haciendo aquí en como un compendio, ¿no? De todos los conceptos del TD involucrados en el artículo, pues creo que sí son suficientes como para que si leemos el artículo, sepamos más o menos de lo que están hablando, ¿no? Entonces, la primera parte
aquí del seminario, pues el profesor José nos platicaba de la parte pues de estadística y en estas últimas que creo que ya me apoderé un poco de las sesiones, pues platicando de las partes de las nociones del TDA, ¿no? Entonces, les digo, a lo mejor no nos fuimos como que sección por sección como pensé que íbamos a tener el tiempo para ir analizando del artículo, pero creo que por lo menos todos los ingredientes con las respectivas comandos o funciones que se tienen en el software para replicar, creo que sí las cubrimos, ¿no? Creo que esta última parte, que era lo de distancias entre, digamos, de persistencia, pues era como este último ingrediente ya para tener completo este compendio. De la parte de estadística, a lo mejor por ahí también nos faltaba un pequeño conceptito que yo creo que en un siguiente semestre yo creo que podríamos platicar sobre él, pero no quiero meterme a eso ahorita. Simplemente quiero como dar un pequeño cierre de esta parte, ¿no? Entonces me gustaría hacer algunos comentarios sobre esta vinculación que se ha estado tratando de hacer entre la estadística inferencial y la homología persistente en el TDA, con la idea de dar soporte estadístico a lo que observamos registrado en un diagrama de persistencia. Entonces, el artículo que nosotros estamos tratando de analizar es el que tengo aquí en la pantalla. Lo voy a poner así. No es cierto. Es que se me fue la hoja. La voy a dejar aquí así. No tengo mucho. Ahí está. Entonces, que es de los autores de Agami y Adler, ¿verdad? Ese es un artículo más o menos reciente. Y lo que quiero mencionar aquí es que no es el único trabajo que existe en este sentido que trata de asociar estas dos áreas, ¿no? La estadística y el análisis topológico de datos. Pero aunque no es el único, sí es uno de los pocos que se han hecho en este sentido. Entonces, los punteros y las personas quienes han marcado esta línea de investigación, quienes han propuesto y trabajado en esta asociación entre estas dos áreas de la estadística inferencial y el análisis topológico. Son estas personas que tengo, bueno, les digo, los punteros, ¿verdad? Son estas personas que tengo aquí escritas en esta diapositiva y más o menos aquí tengo también los nombres de los artículos que podríamos como echarle un vistazo para ver que efectivamente la idea de su trabajo es en esta línea de investigación, ¿no? Entonces, más o menos a partir del 2014, o un poquito antes, ¿verdad? Pero como que más formalmente, a partir del año 2014, se hicieron algunos trabajos en este sentido. Entonces, por ejemplo, estas personas que pongo aquí, Chazal, Fassi, Wasserman, ellos siempre trabajan juntos, ¿no? Cuando pongo aquí, por ejemplo, Fassi y los demás casi siempre son Chazal y Wasserman, ¿no? Entonces, estas personas trabajan juntas y pues han hecho mucho trabajo en esta línea de investigación. Más o menos como el trabajo más formal se hizo pues a partir del 2014 y no nada más el trabajo en teoría, sino que también son pues los creadores por aquí del paquete de TDA, ¿verdad? Y entonces han ido implementando las cosas pues que van ellos estudiando. Y pues menciono también este trabajito aquí del 2011. Nada más como para hacer mención de que a lo mejor también por aquí había otra idea también, ¿no? Desde el 2011 como de conjuntar estas dos áreas. Entonces voy a pasarme por aquí a un archivo que tengo aquí en PDF. Entonces este es un trabajo de Chazal, el que estaba mencionando aquí en la, ¿cómo se llama? En la diapositiva anterior. Entonces, en este trabajo de Chazal,
y los demás, no solamente él. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, ellos hacen algunas propuestas. Ellos proponen un trabajo de una técnica basada en Bootstrap para analizar un diagrama de persistencia y lograr discernir entre el ruido topológico de lo realmente significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta página nada más tengo aquí un dibujito, un pequeño dibujito, ¿verdad? Donde esto que estoy como circulando aquí con mi cursor, pues ese es un conjunto en el que a lo mejor para las pruebas que hacen aquí en el artículo seleccionan puntos en como, ¿qué figura tiene esto? Como unos lentes, por decirlo, ¿verdad? Y entonces pues el diagrama de persistencia asociado a la muestra que toman de puntos sobre este espacio, pues el diagrama de persistencia como por aquí detecta que hay una componente y detecta que hay dos huequitos, aunque realmente aquí no hay dos huequitos, ¿verdad? Pero si está suficientemente cerradito por aquí esto como para una forma de 8, si es una forma del infinito, pues como que entonces sí tiene dos puntos, ¿verdad? Entonces el diagrama está detectando por ahí estos dos casi huecos. Y entonces, y en el dibujito de abajo, ellos meten un poco de ruido, ¿no? Entonces meten unos puntos por ahí y dicen, oye, a ver qué tan bueno es el diagrama de persistencia para detectar, ¿verdad? Entonces el diagrama de persistencia cambia en la presencia ahí de ruido, ¿verdad? Entonces, bueno, y luego déjenme pasarme aquí otra hojita. Entonces lo que ellos hacen aquí en este artículo, que es puede ser uno de los primeros trabajos así como más formales y donde las técnicas están implementadas en la librería de TDA, es sobre esto que mencionaba ahorita Jesús, que tiene que ver un poco con el análisis de distancias entre diagramas de persistencia. Entonces ellos aplican una técnica aquí basada en Bootstrap. La técnica se llama DTM, no me acuerdo qué quiere decir ahorita, ¿no? Pero es DTM, así como aparece aquí en estas letritas en mayúscula. Entonces esta técnica es una técnica basada en Bootstrap para analizar el observar un diagrama de persistencia y donde ellos dibujan una banda de confianza, que es esta rosita que está pintada por aquí en el diagrama de persistencia. Entonces lo que queda fuera de esa bandita decimos es algo significativo y lo que queda dentro pues no. Entonces dependiendo del grado de confianza que nosotros queramos aquí aplicar en la técnica, pues va a ser aquí el grosor que vamos a tener de la bandita, ¿no? Entonces es una banda de confianza. Entonces la información significativa no la atrapa esta banda de confianza. Y aún más, ¿no? Ellos pues prueban que si incluso cuando tenemos ruido, es decir, fíjense, aquí tenemos puntos en nuestro conjunto original, ¿verdad? Tenemos ruido, meten ellos ruido, como que la banda de confianza como que atrapa realmente pues el ruido, ¿verdad? O sea, quedan estos tres puntitos que quedaban, no sé si se acuerdan en la imagen anterior, donde no había ruido, ¿verdad? Entonces, ellos comprueban que la técnica es eficiente, que funciona bien incluso pues con la presencia de estos outliers, ¿sí? Entonces, una de las cosas interesantes que tiene esta parte en sí, ¿no? Un trabajo en el que relaciona estas dos áreas de la estadística y cómo hacer análisis de un diagrama de persistencia basado en técnicas estadísticas. Aparte de lo interesante que tiene esta unión de estas dos áreas, pues es que la técnica está implementada en la librería de TDA en R. Entonces aquí voy a presentar aquí nada más cómo se mira, ¿no? Yo aquí jalé de aquí de la librería, no jalé como el ejemplo de juguetito que trae la función con la que se calcula esta banda. Y como la técnica pues incluye por aquí Bootstrap, ¿verdad? Entonces ellos hacen remuestreo sobre el conjunto original de puntos para generar esta banda de confianza. Entonces esta que anda por aquí, Bootstrap Diagram, es la función en R que genera
este tipo de imágenes, ¿verdad? Y con la que podemos replicar lo que nos muestran ellos en el artículo. Entonces, a partir de este año del 2014, pues ellos han estado estudiando un poco esto. Por aquí tengo también abierto por aquí un artículo del 2018, creo que aquí también hay como algunas, tal vez mejoras, ¿verdad? No sé, que supongo que si encuentran una mejora, pues luego la implementan por ahí en la librería, pero más o menos ellos trabajan en este sentido, y creo que pues, son de los pocos, ¿no? que trabajan en este sentido, en esta línea, ¿no? De conjuntar cuestiones estadísticas para dar validez a las afirmaciones que se hacen acerca del observador en un diagrama de persistencia. Entonces, existe trabajo, ¿no? Existe trabajo en esta línea, aparte de la que nosotros estamos considerando aquí en el artículo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que nos interesa estudiar. Pues nosotros elegimos este artículo de Adler y Agami porque teníamos un interés ahí particular en ligar el TDA con las técnicas de MSMS que se estudian aquí en este artículo de Agami y Adler. Pero, o sea, no lo elegimos para estudiar, no porque las otras técnicas que se estudian en los otros artículos que mencionaba ahorita de Chazal, FAS y los demás, o sea, no porque las técnicas aquellas no sirvan o no sean confiables o no, nada de eso, sino que era por un interés particular, ¿no? De estudiar también las técnicas que se estudian en este artículo. Entonces, al contrario, fíjense, en conjunto, las técnicas que se estudian en este artículo de Adler y Agami y las que se estudian en estos artículos anteriores, estos que anteceden al de Agami y Adler, pues en conjunto, pues son herramientas, ¿verdad? Que debemos tener. Yo creo que todas las personas que estamos interesados o que intentamos hacer análisis de datos mediante TDA, yo creo que son herramientas que debemos tener siempre guardadas por ahí, guardadas por ahí en nuestra cajita de herramientas, y que debemos tener presente pues a la mano para cuando se presente un caso en el que pues haya que analizar datos, ¿no? Y ver cuál técnica es la que mejor aplica a cada caso, ¿no? Entonces, bueno, y aparte este artículo de Agami y Adler nos pareció también interesante, por lo menos a mí, porque trae un enfoque distinto al de los otros artículos, en donde el remuestreo no se hace en los puntos originales, ¿no? Los puntos en los datos sobre los datos originales, sino que se hace sobre diagramas de persistencia. Entonces se generan muestreo, pero de los diagramas, y sobre eso se hacen, ya se hacen las consideraciones de qué es significativo o no. Entonces es un enfoque también novedoso, distinto a los que se habían hecho anteriormente, y por eso es nuestro interés, ¿no? Estudiar este artículo. Pues en este sentido, pues quiero mostrar por aquí algunos, le puse así estudios futuros, o sea, algunas líneas y áreas de oportunidad que podríamos trabajar y que nosotros estamos invitando a ustedes por si algo de esto les interesa, como para hacer alguna colaboración o estudiar un poco más o entenderlo un poco más o aplicarlo como para algunos casos de estudios particulares, etcétera. Entonces, como que los invitamos también a trabajar en colaboración de esto, o si alguien quiere hacer alguna tesis o tiene cualquiera de estas ideas, objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas líneas aquí que escribí es, primero que nada, fíjense, como ya exploramos en estas charlas el lenguaje del artículo de Agami y Adler, entonces algo que podríamos hacer es replicar los resultados y replicarlos en R. Entonces, para replicarlos en R, pues primero hay que implementar o conjuntar todos estos
a lo mejor todos estos códigos que nos presentaba el profesor Montoya, los códigos que nosotros tenemos acerca de análisis topológico, conjuntar estos dos conjuntos de códigos para tenerlos, para dejar los códigos limpios, utilizables, bien documentados, pero en este lenguaje, porque estas personas, Agame y Adler, no lo hacen en R, ¿no? A mí se me hace, no sé, se me hizo raro que cuando leí ahí en el artículo que ellos trabajan en MATLAB, ¿no? MATLAB, ahí se generan sus diagramas de persistencia y todo eso, entonces ellos trabajan ahí en MATLAB, en una librería de MATLAB que se llama Plex. Bueno, esos Plex lo usan para Jalan, ¿verdad? Jalan Plex para trabajar, pero ellos trabajan en MATLAB, ¿no? Entonces, estaría, creo yo, muy bonito dejar unos códigos limpios, bien documentados en R. Y entonces, tenerlos como agregados aquí a nuestras técnicas, ¿no? Las técnicas que aplicamos para hacer análisis topológico y que eso todavía no lo tenemos hecho o bien hecho o completo. Entonces, por aquí podría ser un trabajo, ¿no? Implementar en R estas técnicas de Agame y Adler. Otra cosa que podríamos hacer es, creo que se había mencionado por ahí en unas charlas anteriores, es que usar unas técnicas distintas de las que utilizan Agame y Adler para calcular los parámetros de los modelos propuestos sobre los diagramas de persistencia, ¿no? En particular, como a nosotros nos interesa el estudio o la aplicación de estos métodos de MSMS, entonces como implementarlos en este sentido, ¿no? Para calcular los parámetros, pero ahora de esta otra forma. Otra cosa que podríamos hacer también es trabajar en casos de estudios particulares, con bases de datos reales, y analizarlas, ¿verdad? Analizar, o sea, qué interpretación tienen, a lo mejor la distancia entre, como mencionaba el profesor, si mi caso de estudio, si mi caso de estudio me revela o me devuelve distintos diagramas de persistencia, entonces la distancia, este cuello de botella o alguna de las distancias, podrán decirme algo, podré extraer información acerca de ellas, o sea, con estas funciones, ¿verdad? de la librería de TDA, o qué pasa si nosotros aplicamos a algún caso de estudio particular, las técnicas de Agame, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aplicar en distintos bases de datos reales las técnicas, ¿verdad? Y no solamente de Agame y Adler, sino a lo mejor analizar también las de los otros artículos y ver qué es lo que nos dicen acerca de los datos, estas otras técnicas, porque, o sea, son muchas técnicas, ¿no? Son distintas técnicas y que aplican en casos distintos. Si nosotros solamente tenemos un diagrama de persistencia, pues a lo mejor podemos aplicar las técnicas de Agame para generar más diagramas de persistencia y decir algo, ¿no? Si tenemos muchos diagramas de persistencia, a lo mejor podríamos decir algo a partir del análisis de la distancia entre ellos. O si solamente tenemos un diagrama de persistencia, pero no nos interesa hacer un remuestreo sobre los mismos diagramas de persistencia, pues qué tal si remuestreamos sobre los puntos originales y entonces por medio de las técnicas de Chazal y Paz podemos decir algo también, ¿verdad? Entonces son distintas técnicas. A lo mejor aquí debía haber agregado también en esta lista la Agame, ¿verdad? Agame y Adler. Entonces, todas estas técnicas, ¿cómo podemos aplicarlas? Pero ya implementadas, ¿verdad? Implementadas y a lo mejor en casos de estudios reales. Entonces, otra cosa también que a lo mejor debí haber puesto tal vez aquí es eficientar algunas de las funciones que trae la misma librería, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Jesús comentaba de estas cosas de emparejamientos, pues a lo mejor no habrá como maneras óptimas de hacer esos cálculos. Entonces, a lo mejor se podrían estudiar cuestiones ahí ya como un poco más como detrás de las cámaras del software y tratar de hacer propuestas, ¿verdad? Para ser más eficientes, pues algunas ya sea de algunas de las funciones que se hacen en algunos de estos, con algunos de estos enfoques. Entonces, pues yo creo que
yo creo que hasta aquí le dejaría yo. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta o algo. Nada. Voy a dejar de compartir. Y entonces me falta de subir por ahí en el canal de YouTube del departamento de los últimos videos. Entonces ya concluyendo con este, pues creo que ya me agarro el bonche y los subo todos, ¿no? Por si eh, hubiera algo que quisieran como darle una segunda vista por ahí. Entonces, para que ahí van a estar las grabaciones de los seminarios, ¿no? Igual tenemos pensado enviar por ahí por correo estas líneas de trabajo que podríamos realizar en futuro. La idea es que pudiera continuar el seminario el siguiente semestre, pero si hubiera algunas personas interesadas en estudiar un poco más lo que hemos platicado aquí, pues también se vale, ¿no? Que si que nos lo comenten, les vamos a mandar por ahí por correo un poquito más de información sobre estas líneas de trabajo. Y entonces, si no hay algún otro comentario, pues yo creo que aquí le dejamos. Muy bien. Y muchas gracias por habernos acompañado aquí, ¿no? En esta edición del seminario y que pasen felices vacaciones. Muchas gracias a ustedes. Es muy interesante. Esperemos Muchas que gracias. continuemos, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y gracias. Gracias. Luego. Sale. Bye. Bye. Muchas gracias. Nos Bye. vemos. Luego. Hasta luego. Bye, Jesús. Nos quedamos nosotros un rato, el comité. Sí. El, Ajá, ok. Si quieres detener la grabación, pues sí.